Antes de comenzar, los invito a que cierren los ojos para hacer la oración inicial, por favor. Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos hoy estar acá, en este lugar, para estudiar tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea recordándonos lo que estamos haciendo mal. Señor, que esta palabra entre a nuestras vidas y que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, para que esta palabra la podamos vivir. Muchas gracias, Señor, te doy. Amén. El domingo pasado hablamos sobre Moisés. Moisés recordó que Israel era el pueblo de Dios y recordó que los israelitas estaban ya en la frontera llegando a la tierra prometida. Y Deuteronomio nos enseña que Israel anduvo 40 años por el desierto, cuando ese trayecto se demoraban 11 días, y que el pueblo de Israel anduvo por el desierto por incredulidad. Y al final de ese tiempo de peregrinación por el desierto, Moisés, ya estando en la frontera de la tierra prometida, empezó a hacer o a decir unos discursos. Y el primer discurso comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y el primer discurso es recordándole a la nación la historia o el pasado, recordándole cómo ellos habían sido rescatados de Egipto y cómo ellos, o por qué ellos estuvieron 40 años andando por el desierto. Pero ahora ellos comienzan por fe a caminar en una frontera, no se sabe. Pero Moisés es el que fue el portavoz del discurso. Y Moisés sí deja muy claro que él es el portavoz de ese discurso, y que esas palabras son reveladas por Dios para él y para su pueblo. Recién habían salido, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, comenzaron a empezar los problemas. En Éxodo 18 muestra que Moisés se dio cuenta de que el pueblo estaba creciendo y que tenía que organizarse. Dios usó a Jetro para que Moisés pudiera organizar al pueblo de Dios, y organizó buscando ayuda. 40 años después, ya en la frontera de la tierra prometida, Moisés recuerda lo que había pasado años después, antes. Les recordó a ellos cómo él, o cómo Dios le dijo a él que organizara el pueblo, que tenía que ser organizado, que él solo no podía liderar o encargarse de muchas cosas. Como hoy en día, usted y yo
tenemos que tener orden en nuestros hogares. Dicen las personas que saben que usted refleja su vida espiritual en su vida cotidiana. Si usted es organizado, así es organizado en la vida espiritual. Si usted es desorganizado, en su vida espiritual también desorganizado. Es normal. Entonces acá está diciendo Moisés, recuerden Éxodo 18, cuando se nombraron los ¿qué? Los jueces. La organización. Y ese es el título del estudio de esta noche. La organización ¿de qué? Del pueblo. Ojo, esa es la organización del pueblo. No quiere decir que usted y yo no seamos organizados en la vida cristiana. Yo los invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 al 18. Aquí en todas las Biblias dice nombramiento de los jueces y nos lleva al pasaje en Éxodo 18. Pero vamos a leer y vamos a ver cuando Moisés nombró a los jueces de Israel. Y antes, en el versículo 9 al 12, vamos a ver el problema. Siempre va a haber un problema. Y pues en el versículo 13 al 18, la solución. ¡Wow! Quiero que... Por eso que digo que el versículo del 9 al 12 vemos el problema, ¿cierto? Y del 13 al 18 la solución. Ustedes y yo cuando llegamos a Cristo, ¿cómo teníamos? Puros problemas, desorganizados, en mi caso. Y por la misericordia de Dios, Él organizó mi vida. No sé si a usted le haya pasado lo mismo. Pero aquí Dios está organizando ¿qué? Su pueblo. Y usó a Moisés. Y los que son más estudiosos van a ver número 11 y Éxodo 18, donde nos dice cómo fue ese nombramiento. Y era necesario. Vamos, leámoslo por favor. Fredicito, ¿me colaboras? En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y no respondisteis, y me respondisteis y me dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande diréis, oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer.
Moisés está recordando algo que ya se había hecho. El primer aspecto, el primer problema era la incapacidad de Moisés de gobernar su pueblo. Y acá lo hice, versículo 9. Yo solo no puedo llevarlos. Confesó en el versículo 9 que no podía llevar el liderazgo. No podía ni debería llevar esa responsabilidad solo. Moisés experimentó la crisis en el momento antes de ejercer o poner los jueces, fue en número 11, cuando fue esa crisis y cuando el pueblo se enojó por la comida que Dios le estaba prohibiendo, le estaba dando a ellos. Pero para ayudar a Moisés y a llevar esas cargas, Dios le indicó que nombrara 70 ancianos. ¿Cómo lo usó? Pues ya sabemos cómo fue y lo llevó a ese momento. Pues Jetro fue un instrumento de Dios. Hallamos el relato de ese incidente también en Éxodo 18. Moisés se irritó y se sintió frustrado porque no podía hacer las cosas él todas, no podía dar abasto. Creía que él solo podía llevarlo y no. Entonces Dios le permitió que nombrara ancianos. A veces nosotros somos como Moisés, queremos hacer todas las cosas solo. Y hay gente como Jetro que son usadas para decirnos, tú necesitas ayuda. Qué bendición esos Jetros o esos ancianos que ayudan a tomar el cargo o la responsabilidad para el ministerio de Dios o para su pueblo. En los versículos 10 y 11 nos dice el número. Y recuerden que eran más o menos, dice que eran entre 603 a 550 hombres que podían pelear. Eso lo vemos en números. Más o menos con niños, con mujeres, eran 2 millones de personas. ¿Por qué persona podía atender a tantas personas? Una persona no podía atenderlo él solo. Por eso era necesario que se solucionara. El pueblo tenía cargas, molestias, dificultades. Pues obvio, habían dificultades, choque contra hermanos, pleitos, demandas legales, no legales, problemas sentimentales. Había muchas cosas que ayudar. Por eso la solución fue muy buena. ¿Cómo podría Moisés salir del problema? Pues organizando al pueblo y dejando la responsabilidad a otras personas. Por eso fue muy sabio él que recibió el consejo del suegro Jetro. Cuando recibió ese consejo lo implementó. El que Moisés nombró líderes espirituales. Y acá vemos del 13 al 15 los nombres. Jefe. Jefe era como la cabeza. Capitán era jefe de millares, más que todo era para destinar los militares. Gobernador era un papel político. Los jueces eran los que representaban justicia. Habiendo nombrado a los líderes, procedió a darle las instrucciones básicas. Su ministerio debía caracterizarse por la justicia, por la imparcialidad
y por algo que muchos no tienen la valentía de orar. Aquí dice él que él tomó varones sabios y expertos y lo puso por jefe sobre vosotros. Varones sabios, ¿sí? Y expertos. En casos difíciles, ellos tienen que acudir a Moisés. Pero estos requisitos de esos hombres requerían que ellos fueran sabios, sinceramente honestos y de buena reputación. Y ustedes van a decir, eso es para gobernar un pueblo, el pueblo de Dios, ¿cierto? Era para que Moisés pudiera ejercer el liderazgo del pueblo de Israel. Sí, es cierto. Para que las personas solucionaran las dificultades que ellos tenían. Es cierto. Sí, muy bien. Y acá vemos cómo Moisés necesitaba líderes para que le ayudaran en su función. Ahí está bien, ¿cierto? Que las personas necesitaban ser atendidas, que Moisés no daba abasto. Y él reconoció, solo no puedo llevarlo. Listo. Ahora me vino en mi mente, primero, y tomó a los principales de vuestras tribus. Él cogió a cada uno, varones sabios y expertos, y lo puso por jefe sobre vosotros, jefe de millares. Y ahí va más. Y me cuestionó esta porción. Recordemos que la porción está hablando de quién. ¿A quién le está hablando esa porción? Al pueblo de Israel. Para suplir unas necesidades, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ellos están presentando momento. Moisés, ¿quién era? ¿Quién era Moisés? El líder, y era ¿puedo decir, Moisés era un siervo de Dios? ¿Sí? ¿Sí estamos así? ¿Moisés era un siervo de Dios? Listo. Y él necesitaba personas que le ayudaran para que él ejerciera su llamado, ¿sí? Para que él pudiera llevar, o que la gente pudiera ir a la tierra prometida. Aquí están en las fronteras. Y Moisés, en la frontera, ya para pasar a la tierra de Canaán, Moisés, ¿qué hizo? ¡Hey, espere! Y comenzó el discurso diciendo, nosotros, cuando estamos en el éxodo, necesitamos organización para poder yo hacer mi ministerio o hacer la tarea bien hecha. Vamos a tomar una tierra, o vamos a entrar a una tierra. Necesitamos que no se nos olvide la organización. Por eso era importante. Por eso él comenzó el discurso recordando la organización y el liderazgo que él o que Dios puso en su pueblo. ¿Para qué? Porque cuando entraban o cuando tomaran posesión, ellos que iban a tener batallas. Ellos tenían que tener enfrentamientos con otras personas, con otros pueblos, pero ellos tenían que estar ¿qué? Organizados y recordar
que únicamente él era la cabeza o la persona que tenía la batuta para dirigir una banda. ¿Han visto ustedes en la sinfónica? De el que dirige tiene unos palitos, ¿cierto? La batuta. ¿El qué hace? Toca el violín, toca la arpa o toca... No, él dirige. Así era Moisés. Tenía un equipo para dirigir. Va a decir, pero Salvador, ¿por qué? Yo estoy hablando del pueblo de Israel. Ellos tenían que tomar la tierra de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ahora, usted y yo, ¿cuál es la actitud hacia el liderazgo? Pero Salvador, ¿cuál liderazgo? Lo que Moisés estipuló cuando llamó a los jueces o nombró a los jueces, ¿qué era? Liderazgo. ¿Sí? Usted y yo, ¿cuál es nuestra actitud hacia el liderazgo de Dios? Como hijos, ojo, escúchenme la pregunta, como hijos, ¿cuál es nuestra actitud hacia el liderazgo de Dios? Y cuando hago eso me hace entender que es una pregunta, ¿cierto? Y cuando uno hace una pregunta, uno le desea una ¿qué? Respuesta. Sí, yo ya le hice el contexto en el pueblo de Israel, el por qué el nombramiento de los jueces era necesario. Moisés solito no podía. Ahora, hagamos la aplicación a nosotros, como hijos. ¿Cuál es la actitud hacia el liderazgo de Dios? ¿Cuál tiene que ser la actitud mía hacia el liderazgo de Dios? ¿Ninguno? A ver, Laurita. De obediencia. De sometimiento. De humildad. ¿Alguien más? De entrega. Sometimiento. ¿De qué? Respeto. Wow. ¿De qué? ¿De firmeza? Sí. ¿De compromiso? Wow. ¿Quién dijo amor? Wow, amor. Mire que es importante mirar el liderazgo. Aquí Moisés recuerda el nombramiento de los jueces. ¿Para qué usted piensa que él lo recordaría y comenzó a su discurso con nombrar o recordarle a ellos lo que había hecho él nombrando a los jueces? ¿Usted por qué piensa? Porque acá, tristemente, ya el domingo vamos a mirar el pasaje, el versículo 19, donde hace una misión de 12 espías. Fue un fracaso. Era el primer fracaso que tuvo Israel. Pero aquí puedo decirle que una victoria que Moisés tuvo, nombrando los jueces. Ahora, ¿qué actitud usted y yo tenemos con los líderes espirituales? ¿Cree usted mismo, que usted es capaz de hacer todas las cosas para Dios? ¿Que usted no necesita ayuda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Sí necesitamos ayuda, ¿cierto? Bueno, sí, eso. Bueno. Sí necesitamos ayuda. Es que dice, yo puse una coma. Oye, ¿cree usted o usted se cree capaz
de hacer todas las cosas solo? Dímelo ahorita. Bueno, a nosotros nos causa gracia, pero la verdad es que muchas veces caemos y creemos que nosotros no necesitamos la ayuda y que somos autosuficientes. Wow. Pero esa es la realidad como humanos. Lo que pasa es que debemos despertar y pedirle perdón a Dios, porque sí, cuando las cosas se vienen de un momento a otro, uno pues cae, a veces como humano, pero lo victorioso está en poder ver que yo no soy la que tengo la solución, sino ir delante del Señor a que Él lo haga con sus fuerzas y yo con la mía. Gracias, Laurita. Entonces yo puedo decir que el nombramiento de los jueces que Moisés hizo y recordó era necesario. ¿Sí? ¿Sí era necesario para su pueblo? Sí. Hoy en día, ustedes y yo, como iglesia, ojo la diferencia. ¿Ellos qué son? Pueblo. El pueblo de Dios necesitaba ¿qué? Organización, jueces para poder funcionar. Ahora nosotros como iglesia, hago la claridad, necesitamos organización. Porque acá estamos hablando, en Deuteronomio estamos hablando de quién, del pueblo, la organización del pueblo. Ahora nosotros como iglesia necesitamos organización, necesitamos ayuda. Reconocemos en esto la importancia que para el plan de Dios hoy como iglesia necesitamos ser organizados. Efesios 4 y 5. Efesios 4 a 5 me lleva a mí, porque aquí estamos hablando de organización. Y las personas que son más estudiosas van a decir, Efesios 4, Salvador, ¿de qué habla? La unidad del cuerpo, la unidad en el espíritu. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación. ¿Y ahí qué más dice? El 5, por favor. Un Señor, una fe, y nos muestra que nosotros tenemos que estar unidos. En Jueces, ¿para qué Moisés delegó o llamó jueces? Para poder hacer bien en la función, el trabajo, ¿cierto? Para suplir las necesidades del pueblo. Hoy, como iglesia, necesitamos estar unidos a Cristo y saber que nosotros somos como un cuerpo. Como el cuerpo por sí solo no funciona bien, como Moisés solo no iba a funcionar bien, por eso que él tuvo que nombrar jueces. Usted y yo, como el cuerpo de Cristo, no podemos funcionar solos. Necesitamos la ayuda de alguien. Moisés dijo algo en el versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, ¿qué hijo? Yo solo no puedo llevarlo. Dijo algo que a mí me cuestionó. Él sabía muy bien la misión que tenía que llevar al pueblo de Dios, ojo, al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Pero él tuvo que buscar personas, jueces, para que le ayudaran a ejercer esa función, porque había necesidad en el pueblo de Dios. Hoy en día, como hijo de Dios, porque vamos a decir, eso fue para ellos. Ahora nosotros como hijo de Dios, no necesitamos suplir necesidades espirituales. Sí,
Por eso dice, sí, por eso Dios puso ¿a quién? Al líder espiritual. Pero el líder espiritual solo no va a poder. Necesita ¿qué? Un equipo para ayudar a poder hacer el trabajo bien. ¿Para quién? Para el Señor. Porque Moisés tomó el consejo de Jetro para poder ejercer y hacer bien el trabajo para Dios, porque él solo no podía. Eso es Moisés. Ahora nosotros como hijos de Dios estamos tomando la ayuda que Dios nos ha dado. Primero, ¿cuál es la ayuda que todo cristiano tiene? El Espíritu Santo. Fácil, ¿cierto? Él es el que nos ayuda. Ahora, llamémoslo en la iglesia local. Dios pone una cabeza que Él pone, que es el líder espiritual, tiene nombre como pastor. Él solo va a poder cantar, silbar, barrer y eso. No. ¿Atender niños? No. Recuerden los discípulos cuando estaban enseñando y no podían atender a la gente. Entonces ellos ¿qué dijeron? Llamemos personas, diáconos, para que nos ayuden a servirlas de buen testimonio. Igual que acá, varones sabios y expertos. Usted es aquella persona que Dios necesita para extender el Evangelio. Usted es aquella persona que Dios quiere decir, ayúdame o ayúdame a tu vida espiritual para que la tarea de llevar el Evangelio sea más fácil. Porque a veces es muy fácil criticar, como hicieron en Éxodo 18 y Números 11 a Moisés. Es que usted no me atiende. Pero Moisés, ¿qué estaba? Solo. Y él se estaba angustiando. Él tomó el consejo. Hay muchos pastores que quieren tomar el lugar y no le delegan. Yo le digo, Señor, ayúdame a delegar. No es fácil, porque la responsabilidad espiritual recae ¿sobre quién? Sobre la cabeza. Sí, porque Dios le demanda. Y hay cosas que hay que ver, porque no cualquiera puede servir a Dios. Salvador, no entiendo, hizo un zafarrancho, de pronto alguien me va a decir, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios, Moisés, los jueces, y ahora usted se vino a Efesios, a Corintios, sobre el cuerpo de Cristo, sobre la organización. No tiene nada que ver. Sí y no. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando sobre la organización del pueblo de Dios, que Moisés hizo y les recordó a ellos antes de entrar a la tierra prometida. Organización. Y nosotros como iglesia también tenemos que ser organizados. Ustedes como hijos de Dios también tienen que ser organizados. Lo que está hablando en este pasaje explícitamente es la organización, porque los jueces, quiera o no quiera usted saberlo, quiere decir orden. Orden para ejercer el trabajo o el llamado que Dios le hizo a Moisés. Ahora usted y yo, como hijos, porque no somos pueblo, usted es organizado en las tareas que Dios le ha puesto. Usted como hijo respeta
la autoridad que Dios le legó, porque los jueces y el pueblo de Israel tenía que respetar los jueces que Moisés había puesto para poder ejercer el trabajo. Ahora mi pregunta es, ¿usted como iglesia respeta la autoridad que Dios ha puesto y ha delegado en sus siervos? ¿O usted es como ese pueblo de Moisés que empezó a renegar años después? ¿Sí? Es orden. Aquí del versículo 9 al 10 al 18 nos recuerda el nombramiento de juez. Jueces quiere decir orden. Ahora usted y yo, ¿cómo estamos con el orden para Dios? ¿Usted vive una vida espiritual desorganizada y no se sujeta a la autoridad delegada por Dios? Ah, pero es que ese no da testimonio. Si usted sabe que esa persona fue llamada por Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Orar. Porque esa persona, Dios le va a tomar de cuenta a esa persona. Usted y yo, en ninguna parte de la Biblia nos dice que tenemos que juzgar al siervo de Dios. Al contrario, nos dice que hay que ayudarnos y exhortarnos en amor, individual, traerlo, pero nunca juzgarlo. Salvador, ¿cómo que orden? ¿Cómo que la iglesia de Cristo? Yo le digo a ustedes, a mí me cuestiono mucho esta porción, porque acá Moisés, recuerden el contexto, está en la frontera y empezó a decirle a ellos, recuerden lo que Dios ha hecho, recuerden la organización, porque usted organizado no puede tomar la tierra prometida. Usted y yo, ¿cómo estamos ejerciendo el llamado de Dios? Cada uno nos evaluemos. Y quiero que ustedes en su casa se evalúen sobre el orden en las cosas de Dios. Jueces, habla sobre orden. Y si no, léanlo en Éxodo 18. Es cortico, pero era para que fuera más organizado el pueblo. Que Dios le abre a ustedes cómo están en el orden. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy compartir esta palabra.